Hola, en esta presentación repasaremos algunos conceptos vistos en clase sobre dinámica de sistemas. Comenzaremos por ver un poco sobre las estructuras básicas de comportamiento vistas en este momento. Hemos visto la estructura exponencial y de balance. Luego veremos cómo se representan los modelos de flujos y niveles mediante ecuaciones integrales y diferenciales. Y por último veremos la función VLOOKUP en Benzin. Entonces, comencemos con las estructuras genéricas. Hasta el momento no lo habíamos mencionado, pero estamos trabajando con estructuras genéricas. ¿Qué es una estructura? Consiste en ciclos de retroalimentación, flujos, niveles y no linearidades creadas por interacción entre el sistema. Las estructuras genéricas son estructuras estándares que se aplican a problemas que se modelan de una misma manera. Se aplican, como decía entonces, a muchas condiciones diferentes, se pueden trasladar a cualquier contexto. Los modelos básicos de comportamiento en dinámica de sistemas se identifican junto con la estructura de realimentación que los generan. Entonces, como les decía, ahorita hemos visto la estructura de crecimiento o de retroalimentación positiva y la estructura de balance o de retroalimentación negativa. Hay otras estructuras como la de oscilaciones, que es una reestructura negativa con tiempos o retardos. Y hay otros modos o estructuras básicas como el crecimiento en forma de S, overshoot y colapso, overshoot y oscilación. Estas las veremos en la próxima clase. Ahora comencemos con la estructura 1, que genera un modo o comportamiento de crecimiento. La estructura está conformada por un nivel con un flujo de entrada. El flujo depende de una fracción o tiempo. Este último es un parámetro constante y, como pueden observar, no es ni nivel ni flujo. ¿Cuáles serían entonces las ecuaciones del flujo? Si el parámetro es una fracción, las ecuaciones serían que el flujo es igual a la fracción multiplicado por el nivel. Pero si el parámetro se trata de un tiempo, entonces las ecuaciones son que el flujo es igual al nivel dividido entre el tiempo. Acá tenemos un ejemplo contextualizado de la estructura 1 de modo de crecimiento. Tenemos el caso del ahorro y el dinero en el banco, más ahorro, más dinero en el banco, más dinero en el banco, más ahorro. Es un ciclo de refuerzo positivo o de crecimiento. Entonces, aplicando la estructura tendríamos el nivel, el cual se llamaría entonces dinero en el banco, el flujo de entrada, el cual se llamaría entonces ahorro, y la tasa. En este caso, como la tasa es una fracción, por ejemplo 0.08, entonces el ahorro va a ser igual, o flujo va a ser igual al dinero en el banco por la tasa, multiplicado por la tasa. Si modeláramos este tipo de estructura, obteníamos que el dinero en el banco crece de forma exponencial, es decir, sigue una tendencia de crecimiento, y lo que tenemos acá abajo es como la representación de ecuación integral. El dinero en el banco en el tiempo t es igual a la integral del ahorro más el dinero en el banco en el tiempo inicial o t sub 0. El dinero en el banco, que es un nivel, va a ser igual a la integral de los flujos de entrada, de la suma de los flujos de entrada menos los flujos de salida, más el valor del nivel del dinero en el banco, del valor del dinero en el banco en el tiempo 0. Entonces tenemos variables que se comportan de acuerdo al crecimiento exponencial, como puede ser, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de un país, en este caso Estados Unidos, o como puede ser el aumento de los prisioneros en una prisión en Estados Unidos, o el aumento de la población a nivel mundial. Como ustedes pueden observar, no es del todo un crecimiento exponencial suavizado, sino que hay ciertas variaciones, y esto se debe a perturbaciones o influencia de otras variables en el ciclo de retroalimentación positivo. Ahora tenemos la estructura 2, o modo de balance, que reproduce el modo de balance. Y esta estructura hay dos maneras de representarla. Entonces, esta es la primera. Hay un nivel con un flujo de salida, como se ve en esta imagen, y una fracción o tiempo que afecta ese flujo. Por lo tanto, si ese parámetro es una fracción o un decimal,
el flujo va a ser igual al nivel multiplicado por la fracción. Pero si ese parámetro es un tiempo, el flujo va a ser igual al nivel dividido entre el tiempo. Entonces esa es la primera estructura que conduce a un comportamiento de balance, pero tenemos también la estructura 2, que es un ciclo de balance con meta. Bueno, entonces en la estructura 2 de ciclo de balance con meta, siempre vamos a tener un nivel aumentado por un flujo de entrada, que depende a su vez ese flujo de entrada de una fracción o tiempo y de una diferencia. A su vez la diferencia va a depender del nivel y de la meta. ¿Cuáles son las ecuaciones? La diferencia siempre va a ser igual a la meta o el valor deseado menos el valor actual del nivel. Es decir, diferencia igual a meta menos nivel. El flujo va a ser igual a la diferencia, pero si nos dan un tiempo va a ser igual a la diferencia sobre el tiempo. O si nos dan una fracción va a ser igual a la diferencia por la fracción. Ahora, acá tenemos un caso contextualizado. Entonces tenemos un ciclo de balance con meta que corresponde a los inventarios de una compañía. Entonces tenemos el nivel de inventarios, la meta o inventarios deseados, la diferencia y cómo esa diferencia conduce a compras y aumentar el nivel de inventarios. Entonces este es el ciclo de balance con meta, ciclo del diagrama causal, y arriba tenemos la representación usando la estructura que acabamos de ver. ¿Por qué se llama de balance? Porque conducen a comportamientos de balance. En este caso, el inventario, que es la línea roja, alcanza el inventario deseado, que es la meta. Entonces, como tiende a estabilizarse, entonces es por eso que se llama estructura o modo de balance. En el mundo real también hay comportamientos que obedecen a este fenómeno, pero como podemos observar, no son completamente suavizados debido a la influencia de otras variables. Bueno, entonces vamos a repasar ahora un poco sobre Benzene. Entonces quiero que instalen Benzene para poder presentar el quiz. Las instrucciones de instalación se encuentran en Avatar, en la pestaña correspondiente a dinámica de sistemas. Entonces vamos a repasar un poco. Recuerden que hay niveles, hay variables tipo nivel que se hacen con level. Entonces, por ejemplo, un nivel puede ser población, enter. Los niveles siempre los vamos a hacer con level, no los podemos hacer con ninguna otra variable. Y los flujos siempre los vamos a hacer con rate. Entonces damos clic en rate, clic afuera y hacia adentro, y colocamos, por ejemplo, nacimientos, enter. Ese va a ser el flujo de entrada. Entonces noten que nos quedó bien conectado porque solamente hay una nube al final del flujo y al principio de la flecha del flujo no hay ninguna nube, quedó bien conectado. Ahora vamos a decir que los nacimientos dependen de una tasa o fracción de nacimientos. Entonces, como esa variable no es ni nivel ni flujo, no la vamos a hacer con level ni con rate, sino con variable. Es muy importante que respetemos esto, porque si hacemos una variable que es un nivel con variable, nos va a quedar mal representada y no vamos a poder trabajar. Entonces nuestra fracción la vamos a llamar fracción de nacimientos. Listo. Entonces, ¿cómo conectamos todo? Dando clic en arrow. Arrow conecta a nacimientos, fracción de nacimientos conecta con arrow, y luego para comenzar a colocar las ecuaciones damos clic en f de x. Entonces f de x vamos a dar clic en población y noten que nos aparece esta ventana. Nos dice que población es la integral de nacimientos, que es el único flujo de entrada. Supongamos que inicialmente hay 100 individuos de esta población. Vamos a asumir una fracción de nacimientos del 2%, entonces escribimos 0.02. Si escribimos 2% no nos funciona. Y luego damos clic en nacimientos y escribimos que es igual a población por fracción de nacimientos. Y ok. Listo.
Entonces hasta ahí ya hemos completado el modelo, pero nos falta por ejemplo definir las condiciones de simulación. Entonces vamos a Model Settings, nos dice que si queremos guardar un backup, decimos que sí, nos pide que guardemos el ejercicio, entonces ponemos por ejemplo ejercicio 1 y ya, ahí sí nos aparece otra vez Model Settings. Entonces para definir las condiciones de simulación vamos a Model Settings, aparece esta ventana, nos dice tiempo inicial, tiempo final, el time step, qué unidades vamos a manejar y el método de integración. Entonces ponemos por ejemplo 0, 50 periodos, por decir algo, un time step pequeño, .25, y podemos poner, sí, mensual, y RK4. Entonces el time step, entre más pequeño el time step, va a quedar mejor, más preciso el resultado, pero ustedes, para cada ejercicio que yo les ponga, deben respetar las condiciones de simulación que yo les estoy dando. Damos clic en OK, le damos clic en el botón donde dice simular, lo corremos, dice, ¿quiere reemplazar los datos existentes, sobreescribir sobre ellos? Sí. Y vamos a graficar. Entonces esta es la estructura de crecimiento que ya habíamos explicado. Hay un nivel, hay un flujo de entrada, hay una fracción. Entonces, ¿cómo debe comportarse la población? Debe comportarse en forma exponencial, de crecimiento exponencial. Ahora vamos a hacer la estructura de balance. Entonces, como les decía, hay dos maneras de hacer estructura de balance. Una puede ser un flujo, un nivel con un flujo de salida. Podemos hacer el de balance con meta. Entonces, por ejemplo, tenemos temperatura lo hacemos con level. Entonces eliminamos eliminar level, temperatura, enter. Luego tenemos un flujo de entrada que vamos a llamar ajuste de temperatura. Luego tenemos una variable que vamos a llamar diferencia. Y luego tenemos una variable que llamaremos temperatura deseada. Miren que conservamos la estructura que veníamos manejando. Y entonces conectamos todos, esto conecta con este conecta con este conecta con este. Por último, el ajuste de la temperatura puede que no se produzca de forma inmediata, sino luego de un tiempo. Entonces escribimos tiempo de ajuste. Conectamos tiempo de ajuste de temperatura. Entonces, ¿qué vamos a colocar en temperatura deseada? Colocamos, por ejemplo, no sé, 40. Temperatura podemos colocar algo así como 19. Estoy inventando los valores. En diferencia siempre va a ser lo deseado menos lo actual, es decir, temperatura deseada menos temperatura. Le damos clic, tenemos que copiar las cosas. Y ajuste de temperatura va a ser igual a diferencia sobre tiempo de ajuste. ¿Cierto? Porque nos dieron un tiempo. Nos dan un tiempo, el flujo siempre va a ser igual a la variable sobre el tiempo. Y tiempo de ajuste digamos que es 1.2. Guardamos, corremos. Me dice que si quiero nuevamente sobreescribir los resultados, decimos que sí y ya. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Graficamos. Entonces, vamos a temperatura, le damos graph y nos aparece que efectivamente se balancea. Listo. Entonces, si quiero graficar varias variables, temperatura, diferencia y luego graph, me aparecen varias variables. Si quiero mirar el valor exacto de la variable, selecciono la variable o las variables y luego vamos a la parte, a la barra lateral de izquierda y le damos Table Time. Listo. Digamos que quiero mirar este dato en Excel, entonces abrimos Excel. Abrimos Excel, le damos nuevo. Y para exportar esto a Excel, entonces le damos clic acá al lado izquierdo del disquete. Y luego en el Excel pegamos. Y ya me aparece en la primera columna el tiempo de simulación y en las otras columnas cuál es el valor exacto de todas las variables. Listo. Eso en caso de que quieran exportar los resultados.
Entonces aquí hemos hecho las dos estructuras que hemos trabajado por el momento, contextualizado a dos casos, al crecimiento poblacional y a la temperatura. Una es la estructura de crecimiento y la otra es la de valencia. Bueno, entonces ahora vamos a ver el último tema de este video necesario para que ustedes presenten el quiz. Vamos a aprender a usar la función VLOOKUP. ¿Cuándo usamos la función VLOOKUP? La usamos cuando tenemos pares ordenados o un conjunto de pares ordenados que relacionan una variable causa, que llamaremos variable independiente, con una variable efecto que llamaremos variable dependiente o variable y. Entonces en el caso del precio en inversión, digamos que somos unos inversionistas, entonces a mayor precio del producto, mayor deseo vamos a tener de invertir. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando el precio del producto es 100, mi inversión es 1000. Cuando el precio del producto es 200, mi inversión es 1500. Cuando el precio del producto es 300, mi inversión es 1600. Cuando el precio del producto es 400, mi inversión es 1700. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto en Benzin. Entonces para ello, vamos a colocar, por ejemplo, acá precio, que es mi variable independiente o X, o la variable causa, y la otra variable es inversión, mi variable dependiente o Y, o variable efecto. Hacemos una flecha que va de precio, que es la independiente, o X, hacia inversión, que es la dependiente o Y. ¿Listo? Entonces por el momento no hemos determinado nada, entonces vamos a decir que el precio es, no sé, un punto intermedio entre 100 y 200, digamos 150. Entonces damos clic en cancelar en FX, luego en precio, y escribimos 150. Ok, ahora nos falta llenar la inversión. Entonces para lo que vamos a llenar ahora es una tabla para la variable dependiente o Y. Damos clic en inversión y colocamos en donde dice subtype VLOOKUP. Luego se nos divide la tabla en estas dos cosas. Entonces acá vamos a colocar precio. Acá seleccionamos, ¿qué colocamos entonces siempre en la parte de arriba? Siempre a la variable independiente, en este caso precio, la seleccionamos y ya. Luego damos clic en Add Graph y se nos aparece esta información para que ingresemos la tabla. Entonces, ¿cómo ingresamos la tabla? Yo sé que para 100 es 1000, de acuerdo a la información. Para un precio de 100, entonces la inversión es 1000. Para un precio de 200, la inversión es 1500. Para un precio de 300, la inversión es 1600. Para un precio de 400, la inversión es 1700. Listo, y así. Acá solamente tenemos 4 pares ordenados, 1, 2, 3, 4. Pero si tuviéramos más, por ejemplo, no sé, 500, 2000, y no cupiera acá, entonces ponemos 500 en new y luego 2000 y damos enter y ya aparece. Entonces ahora le damos clic en OK y corremos. ¿Desea sobreescribir? Le decimos que sí. Y entonces, ¿qué hace la función VLOOKUP? Interpola. Entonces nosotros escogimos un valor de precio que está entre 100 y 200, que es 150, y miren que no tiene realmente un par ordenado, pero entonces el que hace lo aproxima. Entonces en ese caso yo quiero saber para 150 cuál sería la inversión. Entonces seleccionamos la variable, le damos table time y da 1250. Efectivamente es 1250 en todo el periodo de simulación, porque la X o variable precio no cambia. Entonces si graficamos, por ejemplo, precio e inversión, perdón, si lo mostramos en table time, miren que el precio siempre va a ser 150 y la inversión asociada siempre va a ser 1250 porque el precio permaneció constante. Listo, esa es la función VLOOKUP.